Listo. Listo, ya estamos también. Estamos aquí por Facebook y por Instagram. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a platicar sobre estrategias de contenido. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia del desarrollo de contenido dentro de las estrategias digitales. Y esta semana les voy a decir cómo elaborar una estrategia de contenido. La razón principal de enfocarme en el tema de hacer una estrategia de contenido es porque esa es la base fundamental para toda la estrategia digital que se va a realizar en tu marca. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes una correcta estrategia de contenidos, al final del día puedes hacer una excelente campaña, puedes realizar, por ejemplo, automatizaciones, que eso lo vamos a platicar en este mes. De hecho, vamos a estar hablando sobre también, vamos a hacer un webinar sobre estrategias de redes sociales. Pero al final del día, todo ese tipo de acciones que se realizan, por ejemplo, en digital, su base fundamental es la parte del contenido. ¿Por qué? Porque es lo que vas a entregarle, en este caso, a los usuarios al momento de justamente querer conectar con ellos. Entonces, la estrategia de contenido es la parte más fundamental, es la parte básica en toda estrategia digital de marketing. Hola Benji, ¿qué tal? ¿Se está conectando por ahí? Entonces, la estrategia de contenido tiene por objetivo en este caso ver la parte de planificar, desarrollar y gestionar todo el contenido visual y escrito que en este caso te va a ayudar a llevar al usuario dentro de ese funnel para en este caso vender. En una estrategia de contenidos, ojo, y siempre me acuerdo de mis maestros de la maestría cuando estábamos viendo el tema de branding. A ver, estrategia de contenido no es el plan de contenido. La estrategia de contenido no es la entrada al blog, o la estrategia de contenido no son las redes sociales. Eso es lo que haces al momento que haces tu estrategia, o sea, ya implementas tu estrategia de contenidos. Aquí lo que vos tenés que definir en tu estrategia de contenido es qué objetivo y qué meta voy a lograr yo como marca en digital para ese usuario objetivo. Y aquí lo importante es porque al final del día el contenido que vas a realizar va a depender mucho del tipo de usuario al cual te vas a dirigir. Hola Andrea, ¿qué tal? Están conectando en Instagram. Entonces, de acuerdo al tipo de usuario que te vas a conectar en digital es el tipo de estrategia de contenido que vas a hacer. Y obviamente también el tipo de contenido. También otro punto importante es que de acuerdo al funnel de venta o de acuerdo al momento del funnel de venta que esté el usuario, ese es el tipo de contenido que vas a realizar. Una de las mejores metodologías que yo creo que explica muy bien eso, y probablemente algunos ya las han escuchado, es la de inbound marketing. De hecho, en la agencia también lo utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia de inbound marketing se basa en atraer al usuario a través de un contenido útil, un contenido relevante, para que al final del día vos lleves, en este caso, al usuario en todo ese recorrido del funnel. Esa es la mejor estrategia que vos podés hacer. ¿Por qué? Porque no estás, como dicen, yendo a directamente con el cliente de cómprame, cómprame, cómprame. No, le estás explicando cómo tu empresa, tu marca le ofrece valor. Entonces, por ejemplo, aquí lo que busca siempre es llevar al usuario de ese contenido, o sea, el contenido busca llevarlo desde el punto de vista de una marca que es totalmente desconocida hasta fidelizarlo. Entonces, los 4 pasos dentro de la metodología del inbound son, por ejemplo, estos son los 4 pasos de la metodología, son atraer, o sea, lo atraes a ese usuario nuevo a través de marketing de contenidos, a través del SEO, a través de redes sociales, a través, por ejemplo, de campañas en Google Ads dirigiéndose al sitio web, en este caso para que lean los contenidos que tú realizaste. Y el objetivo principal es atraer a esos usuarios para que se conviertan en clientes. Ese contenido debe ser educativo, debe ser informativo, debe ser muy simple, debe ser, como lo explicábamos en el live anterior, debe ser tan básico que alguien que nunca ha comprado en tu marca o en tu industria sepa qué es lo básico que te tiene que pedir. Ahora, el siguiente contenido es en la parte dentro del funnel de conversión. Y ahí, por ejemplo, ahí es probablemente los usuarios ya visitaron tu sitio web, ya por lo menos saben quién es tu marca, quién es la marca de Juanito.com, por ejemplo. Entonces, ahí justamente lo que tienes que dar es buscar en esta etapa, que es la segunda etapa de convertir. Y ojo que convertir no es vender necesariamente, porque convertir puede ser, por ejemplo, obtener el contacto de ese usuario. Ahí justamente cuando ya tú tienes ese contacto, entras en un proceso, por ejemplo, de automatizaciones con campañas de email marketing, y ya pasas al siguiente fase, que es cerrar. Pero en la parte de convertir, aquí es darle información especializada de acuerdo a la primera información que él le llamó la atención.
Por ejemplo, en este caso, aquí lo que quiere es, por ejemplo, si alguien vio información en un sitio web sobre redes sociales o por ejemplo de campañas a través de Facebook, bueno, entonces yo le mandaría un ebook o le daría información para que él descargue o ella descargue un ebook que hable sobre cómo hacer campañas en Facebook para una empresa B2B. Entonces, ¿qué sucede? En este proceso tú estás convirtiendo porque estás obteniendo el correo del usuario y ya empiezas esa relación. Ya no es solamente alguien que me vio en un sitio web o alguien que me vio en una red social. Ya tienes el contacto, que es la base fundamental. Entonces, cuando ya tienes el contacto, pasa a la siguiente fase, que es la de cerrar. Entonces, ahí es donde dicen, ocurre la magia. ¿Por qué? Porque pues ya tienes el contacto y lo que tienes, todos los que trabajamos en venta es, bueno, seguimiento, a ver, ¿qué necesita efectivamente el cliente? Entonces, en la fase de cerrar es cuando justamente tú le das esa información que le dé la última, o sea, que le dé la información para que tome la última decisión. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, siguiendo justamente con el tema de una empresa que vio o buscó información sobre una campaña en redes sociales. ¿Cómo hacer campañas en redes sociales para una empresa B2B? Entonces, aquí lo que, por ejemplo, le podrías enviar para justamente cerrar es enviarle información como ejemplos de cómo se realizó, por ejemplo, una campaña en un negocio parecido a ellos. Le da, ¿por qué? Claridad, le da información, le dice cómo lo vas a implementar. O finalmente también es buscar hacer ese cierre a través de una sesión personalizada en donde le das una asesoría y le explicas el cómo el hacer ese tipo de campañas, por ejemplo, le agrega valor al objetivo que esa empresa quiere lograr. Acuérdate que la gente no quiere que los impactes de tal manera de que cómprame. La gente sí quiere comprar, pero no es justamente encontrar qué es básicamente lo que están buscando. Y con base a esa información, ahora sí, tú les das lo que ellos necesitan. Entonces, cuando ya tienes ese proceso de cierre, cuando estás en ese proceso de cierre, puedes implementar automatizaciones que le ayuden, por ejemplo, al usuario a hacer comparaciones si quieres, hasta con la competencia. Si ya tienes una marca bien posicionada, también decirle, bueno, nosotros logramos esto y hemos trabajado con estas empresas y eso permite al usuario, en este caso a la empresa, cerrar. Y finalmente, la última etapa es la parte de deleitar. Aquí en deleitar, el usuario que una vez que ya pasó de prospecto y es tu cliente, obviamente lo tienes que seguir conquistando, le tienes que seguir otorgando valor. ¿Y por qué? Un valor, ¿y de qué manera lo vas a hacer? Pues finalmente, pues ya es tu cliente, ya sabes qué es lo que le duele, ya conoces sus clientes y sabes qué información también es relevante para ellos. Entonces, aquí lo que busca es dar información útil, información interesante, que muy probablemente, hay gente que puede decir, pero ¿para qué ya lo cerraste? Pero un cliente, por ejemplo, imagínense, me voy al caso de la agencia, que probablemente te contrata porque requiere, por ejemplo, los servicios de una campaña digital, también tiene otro tipo de necesidades que en este caso la agencia puede brindarles. Entonces no hay mejor, en este caso principalmente para los B2B, que tener un solo proveedor que realice todos los servicios, por ejemplo, en el caso digital. Entonces, no sé, si tú te das cuenta que este cliente necesita, por ejemplo, campañas de email marketing, ya le explicas cómo hacer campañas, cómo le podría ayudar y eso se podría derivar en un crecimiento del proyecto. Entonces, de acuerdo a esas 4 etapas, tú desarrollas ese contenido, entendiendo muy bien en qué etapa se encuentra el usuario y con base en esa información, ajustarlo a cómo llevar en este caso el usuario a las siguientes etapas. Entonces, eso es la base fundamental en temas digitales. Si tú no realizas una estrategia de contenido bien hecha, entendiendo muy bien qué es lo que quiere el usuario, lo que va a suceder es que puedes gastar mucho dinero en campañas, mucho dinero en Google Ads, pero la gente no va a convertir. ¿Por qué? Porque lo que tú les estás ofreciendo no les hace sentido de acuerdo a lo que ellos están buscando. Bueno, entonces eso fue el live de esta semana. Los voy a hacer más cortitos porque también los quiero dejar dentro de el canal de Instagram y para lo que los puedan ver. Entonces nos estamos viendo. Si quieren saber más información, este live queda dentro de una entrada en el blog para aquellos que les gusta leer. Y cualquier duda, cualquier consulta, déjenme su mensaje. Nos estamos viendo el próximo jueves a la 1 de la tarde. Y les cuento que la próxima semana ya les estoy lanzando lo que es la información para el webinar de cómo hacer estrategias en redes sociales. Nos vemos, bye. Aquí me voy a acordar por acá, finalizar. Bye. Bye.